Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Tenemos el agrado de dar a conocer el tema titulado Riesgo Operacional. Somos el Grupo 3, integrado por Félix García, Juan Soto, Armida Villatoro, Walter Oliva y su servidor, Miguel Cortés. Como primer punto, vamos a conocer el riesgo operativo. Se define como la probabilidad de que puedan ocurrir pérdidas financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de información, en las personas o por ocurrencia de eventos externos adversos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación. Hay que resaltar que un riesgo es la probabilidad de que se produzca una pérdida, derivado de los procesos internos, tecnología, personas o eventos externos. También podemos definir que el riesgo operacional es aquel tipo de riesgo que puede provocar pérdidas a una empresa debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas o eventos externos. Categorización de eventos de pérdidas por riesgo operativo. Para poder clasificar de una mejor manera los tipos de riesgo, el sector financiero y el Comité de Basilea han identificado los siguientes tipos de eventos que pueden resultar en pérdidas sustanciales por riesgo operativo, los cuales están en dos secciones. Entre las fuentes de riesgos están los procesos internos, personas, tecnología de la información, eventos externos. Y los eventos que son fraude interno, fraude externo, relaciones y seguridad laboral, clientes, productos y prácticas comerciales, daños a pérdidas de activos, interrupción de negocio y sistemas, ejecución, entrega y gestión de procesos. Fuentes de riesgos operativos. Procesos internos. Es la probabilidad de producirse pérdidas por un diseño inadecuado de los procesos internos que mermen en el desarrollo de las operaciones. Estos se producen por una mala administración de recursos, un diseño inapropiado con políticas y procedimientos inadecuados o inexistentes, que pueden tener como consecuencia el desarrollo de la deficiencia de las operaciones y servicios. Personas, es el riesgo de sufrir pérdidas causadas por negligencia, error humano, fraude, robo, ambiente laboral desfavorable, entre muchas otras situaciones. Esto puede suceder cuando el personal cuenta con destrezas inadecuadas, mal entrenamiento y capacitación inadecuada. Pueden provocar la pérdida de mercadería o algún accidente en general, y esto genera pérdidas a la entidad. Tecnología de la información es el tipo de riesgo operativo donde las pérdidas se derivan de un uso inadecuado de los sistemas de información y las tecnologías. La tecnología también puede afectar el desarrollo de las operaciones y servicios, así como la pérdida de información contable o registro de planificaciones que haya realizado la entidad, derivada del uso inadecuado de sistemas de información y tecnología relacionada. Riesgos externos son las pérdidas procedentes de eventos ajenos al control de la empresa y que estos pueden alterar el desarrollo de sus actividades, como por ejemplo desastres naturales, atentados, eventos del riesgo operativo. Fraude interno. Son pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente, leyes o políticas empresariales en las que se encuentra implicada al menos una parte interna de la empresa. Esto podría suceder por personal de la entidad. Fraude externo. Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o soslayar la legislación por parte de un tercero. Esto podría suceder cuando la entidad es afectada por un proveedor o cliente que incumpla con sus obligaciones y lo haya hecho con previa meditación. Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo. Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, sobre higiene o seguridad en el trabajo, entre otros. Esta pérdida se podría provocar al momento de que un trabajador demande a la entidad por algún accidente laboral. Clientes, productos y prácticas empresariales. Pérdidas derivadas del incumplimiento voluntario o negligencia de una obligación profesional frente a clientes en concreto, como por ejemplo que un cliente potencial entre en quiebra y no cancele sus obligaciones. Daños a activos materiales.
pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos como consecuencia de desastres naturales u otros eventos de fuentes externas. Esto se puede producir cuando hay terremotos o alguna fuerza natural de magnitud que deteriore los activos de la entidad. Interrupción del negocio y fallos en los sistemas. Pérdidas derivadas de incidencias o interrupciones en el negocio y fallas en los sistemas. Todo esto provoca que el negocio pare durante cierto tiempo, provocando pérdidas en su producción. Ejecución entre gestión de procesos. Pérdidas derivadas de errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos. Cuando se gestionan diferentes procesos suelen haber fallas y esto produce una pérdida a la entidad. Posterior a haber conocido sobre la definición, las fuentes o factores y eventos del riesgo operativo, procedemos a presentar las herramientas básicas de identificación del riesgo operacional. Entre ellas tenemos la autoevaluación de riesgo operativo, conocido en inglés como Risk and Control Self-Assessment, indicadores de riesgo operacional, escenarios de riesgo operacional y base de datos de pérdidas operacionales. Además, es de mencionar que la identificación de este tipo de riesgo, que es el operacional u operativo, conlleva todo un proceso de autoevaluación y diagnóstico al que puede contribuir a la labor de la auditoría interna, si existiese. En cualquier caso, se suele establecer un mapa de riesgos o matriz de riesgos, como comúnmente conocemos a esta herramienta, derivado de los casos prácticos que hemos venido realizando, el cual se diseña en base a la combinación de dos variables: la frecuencia o probabilidad de que acontezca una pérdida operacional y la severidad o impacto de dicha pérdida dentro de una empresa o entidad. Y el tipo de riesgo resultante se afrontará de distinto modo en base a sus características. Empezamos entonces con las autoevaluaciones de riesgo operacional. Una adecuada gestión del riesgo operacional requiere que se establezcan en primera instancia metodologías y procedimientos que permitan 3 puntos importantes: identificar, evaluar y seguir esta clase de riesgos para implementar las medidas pertinentes de mitigación en cada caso. Todo esto se realiza comparando el nivel de riesgo asumido y el coste de la mitigación correspondiente. Para abordar esta herramienta de autoevaluaciones, hemos tomado como ejemplo a un grupo financiero, el cual cuenta con una metodología de gestión del riesgo operacional y la cual se compone de las siguientes fases. Primero, el establecimiento del perímetro del modelo, es decir, identificar las sociedades y actividades que pueden dar lugar a riesgos operacionales significativos. Estas sociedades y actividades se asocian a sus procesos utilizando la taxonomía o clasificación establecida por el grupo. Y los procesos son el punto de partida para poder identificar todos aquellos factores de este riesgo que estamos tratando. Siguiente fase: identificación de factores de riesgo operacional potenciales y reales, a partir de la revisión de los procesos, aplicando lo que son las técnicas de autoevaluación que se completan y contrastan con otra información relevante. Continúa con la priorización de factores de riesgo operacional a través del cálculo de lo que es el riesgo inherente, que se determina una estimación de la exposición al riesgo en un entorno adverso y conservador sin considerar la existencia de posibles controles. La priorización se utiliza para separar los factores críticos de los no críticos aplicando puntos de corte. La penúltima fase nos indica que para los riesgos críticos se identifica, documentan y prueban los controles que contribuyan a su reducción, y en función de su efectividad se calcula el riesgo residual, que incorpora el efecto reductor de los controles si aplica. Y por último, para cada riesgo crítico se establece un riesgo objetivo que configura el nivel de riesgo que se considera asumible. En aquellos riesgos en los que el riesgo residual es superior al riesgo objetivo, existe un gap entre ambos que supone la necesidad de mitigar el riesgo a través de un plan de mitigación. Esto por lo importante y relevante que aún puede ser ese riesgo residual. Y por lo tanto, el objetivo primordial de todo esto es contar con un modelo de gestión de riesgo operacional vivo y dinámico que refleje lo esencial de la situación de este riesgo en cada momento. Y también la gestión del riesgo operativo se realiza de manera coordinada con otros riesgos, considerando aquellas consecuencias de crédito o de mercado que puedan tener un origen operacional. Una gestión dinámica del riesgo operativo requiere no solo una realización periódica del ejercicio de autoevaluación,
sino de la definición de un conjunto de indicadores que permite medir la evaluación en el tiempo, tanto en los factores de riesgo como toda la efectividad de los controles, y de esta manera tener la información de evoluciones que no esperábamos que permitieran realizar una gestión preventiva del riesgo operacional. Los escenarios de riesgo operacional. Estos reflejan toda la exposición a un número limitado de situaciones que pueden dar lugar a pérdidas significativas con una frecuencia estimada de ocurrencia reducida. Los escenarios van alimentando el cálculo de capital en aquellas áreas del grupo que operan bajo modelos avanzados y además constituyen una referencia para la gestión de un riesgo operativo. Base de datos de pérdidas operacionales. En la línea con las mejores prácticas y mejores recomendaciones del Banco Internacional de Pagos de Basilea, BIS en su abreviatura, el grupo financiero cuenta con procedimientos de recogida de pérdidas operacionales que ocurren en distintas entidades del grupo como en otros grupos financieros, base de pérdidas ORX, servicios ORX News, etc. Hay dos tipos de datos de pérdida que son muy importantes y son bastante clave. Los datos internos de pérdida que ocurren dentro de una entidad y datos de pérdidas externas que ocurren fuera de la entidad. BD de pérdidas operacionales internas, CIRO. Esta herramienta, a través de varias interfaces automáticas con la contabilidad y aplicaciones de gastos y de procedimientos de captura manual, recoge las pérdidas contables asociadas a eventos del riesgo operativo. Estas pérdidas se capturan sin límite de importe y constituyen un input para el cálculo del consumo de capital por riesgo operativo en modelos ya bastante avanzados y una referencia para el Risk and Control Self-Assessment, siendo objetivo de análisis periódico en cuanto a las tendencias y seguimiento de pérdidas esperadas. BD de pérdidas operacionales externas o RX, continuamos con esto. En este caso, el grupo financiero, con otras entidades de primera línea a nivel mundial, suscribió con el consorcio ORX como un socio fundador para la creación de toda la base de datos externas para el intercambio de forma anónima de información relativa a varios eventos operacionales. Este consorcio facilita la información tanto cuantitativa como cualitativa de los eventos operacionales que van experimentando las entidades para formar parte del mismo. La información obtenida se utiliza para identificar los riesgos operativos potenciales y analizar si se cuentan con medidas de mitigación oportunas y directas como efectos de cálculo de capital para modelos avanzados y más críticos. Continuando con la exposición del riesgo operacional, vamos a revisar las mediciones del riesgo operacional. En este caso, hay tres enfoques para su medición. El primero es el enfoque de indicador básico, que se le llama VIA, que es para calcular el riesgo operacional a través de este método. Se realiza un promedio de los últimos 3 años de los ingresos brutos anuales positivos, que esto nos permite estimar el volumen de operaciones. El enfoque estándar se calcula sobre los ingresos brutos de cada línea de negocio y se le multiplica a cada uno de ellos un factor, calculando la provisión de capital para cada línea de negocio. Y el enfoque de medición de avanzada, que es a través de este método, el riesgo operativo se calcula mediante funciones de distribución de probabilidad, en el cual el comité califica este método como el más justificado. En la gestión del riesgo operativo tenemos lo que son la identificación, evaluación, medición, monitoreo y control. Como principio general, las entidades financieras deben contar con una estrategia aprobada por el directorio, estableciendo principios para la identificación, medición, control, monitoreo y mitigación del riesgo operativo. Las estrategias y políticas deben ser implementadas en la función de gestión de riesgo, responsable de identificar todos los riesgos, y la función de gestión de riesgo puede incluir unidades especializadas por riesgos específicos. Dentro del riesgo operativo existen 6 principios para la gestión de este riesgo. Primero, la identificación no es más que la identificación efectiva de riesgos considerados tanto para los factores internos como externos. Segundo, la evaluación, que la entidad debe decidir si usa procedimientos apropiados de control y o mitigación. Tercero, medición,
Las entidades financieras deberían estimar el riesgo inherente en todas sus actividades. Cuarto principio, monitoreo. Un proceso efectivo de monitoreo es esencial para una gestión adecuada del riesgo operativo. Quinto principio, control. La entidad financiera debería concentrarse en la calidad de la estructura de control interno. Y sexto principio es el reporte. Debe existir un reporte regular de la información pertinente a la alta gerencia. Ahora abordaremos el plan de continuidad del negocio BCP. Daremos a conocer una definición, lo que necesita un BCP, pasos de planificación de continuidad de negocio, software de planificación de continuidad de negocio, herramientas y tendencias, estándares de planificación de continuidad de negocio, recursos requeridos para apoyar estrategias de recuperación. Veamos ahora la definición del plan de continuidad del negocio. Un plan de continuidad empresarial, BCP, es un documento que consta de la información crítica que necesita una empresa para continuar operando durante un evento no planificado. El BCP debe establecer las funciones esenciales de la empresa, identificar qué sistemas y procesos deben mantenerse y detallar cómo mantenerlos. En él se debe tener en cuenta cualquier posible interrupción del negocio. Recordemos que dentro de una entidad se pueden dar sucesos o eventos inesperados que la entidad no tiene planificada. Sin embargo, la entidad tiene que tener o contar con un plan de contingencia ante cualquier situación o eventualidad inesperada. Lo que necesita un plan de continuidad de negocio, BCP. De acuerdo con el consultor de continuidad de negocios, Paul Kirwan, un BCP debe contener los siguientes elementos. Los datos iniciales, incluida la información del contacto de la organización, que también se encuentra al comienzo del plan. Proceso de gestión de revisiones que describe los procedimientos de gestión de cambios. Propósito y alcance, cómo usar dicho plan, incluidas las pautas sobre cuándo se iniciará el mismo, información de política del plan, respuesta y manejo de emergencias, procedimiento paso a paso, listas de verificación y diagramas de flujo, horarios de revisión, prueba y actualización del plan. Pasos de planificación de continuidad del negocio. El proceso de planificación de la continuidad del negocio contiene varios pasos que incluyen los siguientes: inicio del proyecto, fase de recopilación de información con análisis de impacto empresarial y evaluación de riesgos, desarrollo del plan, plan de pruebas, mantenimiento y actualización. Una vez que la empresa ha decidido emprender el proceso de planificación, como los que se comentan anteriormente, estos planes ayudan a recopilar datos importantes. El siguiente paso determina las mejores maneras de lidiar con los riesgos y amenazas descritos en ambos casos y cómo limitar los daños causados por un evento. El BCP no debe ser demasiado complejo y no debe de contar con cientos de páginas. El BCP debe ser actual y preciso. El BCP es un documento vivo y no debe estar guardado en un cajón a la espera de una crisis. Software de planificación de continuidad de negocio, herramientas y tendencias. Existe ayuda disponible para guiar a las organizaciones a través del proceso de planificación de la continuidad del negocio, desde consultores hasta herramientas y software completo. Una organización basa su inversión en asistencia en la complejidad de la tarea, de planificación de la continuidad del negocio, la cantidad del tiempo y el presupuesto. Estándares de planificación de continuidad del negocio. Los estándares de planificación de la continuidad del negocio proporcionan un punto de partida. Según Kirwan, el estándar de la Organización Internacional de Normalización ISO 22301 se considera generalmente como el estándar global para la gestión de la continuidad del negocio. Esta norma se complementa con otras tales como la ISO 22313, guía para un sistema de gestión de continuidad del negocio y mejora continua. La ISO 22317, directrices para el análisis del impacto en el negocio. Tenemos la ISO 22318, continuidad de las cadenas de suministro. Tenemos la ISO 22398, pautas del ejercicio, y tenemos la ISO 22399, preparación ante incidentes. Recursos requeridos para apoyar estrategias de recuperación. La recuperación es un proceso crítico sensible, al tiempo requiere recursos.
La hoja de trabajo de los requisitos de recursos de continuidad de negocio utilizan para determinar los requisitos de recursos para las estrategias de recuperación. Estos recursos incluyen empleados, espacio de oficina, mobiliario y equipamiento, tecnología, ordenadores, periféricos, equipo de comunicación, software y datos, recursos vitales, electrónicos y en papel, instalaciones de producción, maquinaria y equipo, inventario incluyendo materias primas, productos terminados y bienes en producción, servicios públicos, electricidad, gas natural, agua, alcantarillado, teléfono, internet, conexión inalámbrica y servicios de terceros. Esta ha sido nuestra exposición del riesgo operativo. Muchas gracias por su atención.